Dando la vuelta al mundo, hoy el presidente confirma que no se le han congelado las cuentas al dirigente del sindicato petrolero. Pero esto se deriva de ayer, también a Juan Collado se supone que se las congelaron, el presidente ha dicho que no, esta mañana, pero desde ayer el país de España fue el que dio a conocer la información, Joaquín Gil Roca, respecto a lo que está pasando con Juan Collado o la pista de Juan Collado, es decir, de qué se trata o de qué estamos hablando. Como allá en Andorra, España, embargaron 76.5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investigan por blanqueo de dinero. El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10.5 millones de euros a una cuenta del BBVA en Madrid 6 días antes de ser detenido. La historia, Joaquín Gil, buenos días, te saludo con gusto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, gusto en saludarte. A ver, platícanos por favor de qué se trata este ahorro, nótese la ironía, esta transferencia de Juan Collado antes de ser detenido. Sí, nosotros ayer en El País publicamos que 6 días antes de ser detenido el pasado julio en México, Juan Ramón Collado, abogado de Enrique Peña Nieto y de otras destacadas personalidades de México, transfirió 10,5 millones desde su entramado de cuentas en Andorra a una cuenta en el BBVA de Madrid. Este gesto, este movimiento, la verdad es que alertó a los investigadores de Andorra que pidieron a la juez, pidieron a una juez que embargara las cuentas de Collado en Andorra, un país que cuando el señor Collado manejó su constelación de cuentas entre el 2006 y el 2015 estaba blindado por el secreto bancario. ¿Desde cuándo estaba haciendo él operaciones? ¿Desde el 2003 entonces? Bueno, el señor Juan Ramón Collado tenía dinero en Andorra desde el año 2006. Ujú. Desde el 2006. Bueno, ¿y qué más? Sí. Pues este señor entre el 2006 y el 2015 movió una serie de millones, en concreto 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en la banca privada de Andorra. Cuando el banco es intervenido por las autoridades de Andorra en marzo de 2015, la relación con todos los clientes acaba en la administración de Andorra, que los casos que pueden ser delictivos los deriva al juzgado. Y uno de esos es el caso de Juan Ramón Collado y de otro político importante mexicano del Partido Revolucionario Institucional, que es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Ambos casos pues corrieron vidas paralelas, podríamos decir, porque ambos casos, los fondos de estos señores fueron desembargados después de que la Fiscalía Mexicana, la PGR, emitiera sendos informes donde aseguraba o confirmaba el origen lícito de los fondos, es decir, que el dinero que habían ocultado en Andorra estos señores pues tenía un origen lícito, ¿no? Con esta maniobra que nosotros en El País denunciamos el pasado julio, las autoridades de México consiguieron que se desbloquearan los fondos. Pero la verdad es que la alegría para el señor Collado duró poco, puesto que después de su detención se puso de nuevo la maquinaria en marcha en Andorra y la justicia andorrana, en un auto, a través de un auto que se publicó el pasado 1 de agosto, volvió a bloquear el dinero de Collado en Andorra, en concreto 76,5 millones de euros. A ver, también se supone que esta investigación estuvo archivada, de acuerdo a lo que publican ustedes. La investigación de andorrana se archivó de forma provisional en 2018, después de que la Fiscalía Mexicana, entonces bajo el gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en lo que exculpaba a Collado. ¿Sí? Es decir, Así es. Así es. Es decir, durante el gobierno de Peña Nieto, la Fiscalía Mexicana, la PGR, emite una serie de informes donde exculpa a Collado y viene a decir, como le estaba diciendo al principio de la entrevista, que el dinero de Collado pues es legal. Es decir, Collado puede justificar el origen de sus fondos y el dinero procede de su actividad profesional, en concreto de su bufete de abogados y de una casa de concesión de microcréditos en la modalidad de empeño que fundó el padre de Collado en la década de los 90 del siglo pasado.
¿no? Entonces, bueno, este negocio, este último negocio, por ejemplo, cuando Collado declara ante la juez en julio de 2016, le generó en los últimos 14 años unos ingresos de 84 millones de dólares. Parte de este dinero y parte del dinero del bufete de abogados, según Collado, pues habría ido a parar a Andorra y según también la Fiscalía mexicana. ¿Qué ocurre? Que con la detención de Collado, las autoridades de Andorra consideran que el abogado de Peña Nieto no justificó adecuadamente el dinero y que, por tanto, el dinero que Collado dijo que sí que tenía un origen lícito, pues podría tener un origen ilícito, es decir, podría no estar justificado. Y a raíz de esto es, como le estaba diciendo, cuando se pone en marcha de nuevo, tras la detención de Collado el pasado julio, la maquinaria para volverle a bloquear los fondos en Andorra. ¿Y qué dicen en España de este caso, o, por ejemplo, o Joaquín? ¿Está teniendo impacto como está teniendo aquí? Bueno, en España la verdad es que, o sea, el impacto de este caso es, por supuesto, en México, ¿no? Porque nosotros hemos publicado varias exclusivas relacionadas con la banca privada de Andorra, es decir, políticos mexicanos que tenían sus cuentas en la banca privada de Andorra. Recordemos que Andorra hasta 2017 aproximadamente es un paraíso fiscal, es un país donde existe el secreto bancario y que uno de sus bancos, la banca privada de Andorra, el banco que le digo que fue intervenido en marzo de 2015 y la relación de todos sus clientes acabó en algunos casos pues en sumarios judiciales y en investigaciones judiciales, este banco tenía una red muy potente de comerciales en Latinoamérica que consiguió captar fortunas de importantes personalidades mexicanas que hemos ido contando en el país, ¿no? Como por ejemplo Arroyo Vieira, o una serie de importantes diputados, de importantes personalidades del PRI. Como le estaba diciendo, el señor Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, Juan Ramón Collado, abogado de importantes personalidades de Peña Nieto, pero también de la familia Salinas de Gortari, y que, por cierto, cuando la juez, en el último auto que motivó la información que publicamos ayer en El País, el auto del 1 de agosto, menciona al señor Collado, recoge una afirmación que ya había reproducido la Fiscalía de México y también la Fiscalía de Andorra y la Policía de Andorra, y es que este señor ha trabajado para cárteles de la droga. Un extremo que el señor Collado negó en su declaración ante la juez Canonim Ignorance en julio de 2016. Cuando dijo que él no había defendido en su bufete de abogados Collado y asociados pues a narcotraficantes. Uy, vaya que es muy extensivo esta información. ¿El blanqueo hacia dónde va, por ejemplo, el blanqueo? ¿Qué conexión tendría? ¿O todavía no se alcanza a apreciar este hilo conductor en la investigación, Joaquín? Bueno, todavía no se alcanza, como dice usted, este hilo conductor porque, si bien es cierto que la Fiscalía, en un escrito que ha obligado a la jueza pues, a bloquear estos fondos, sospecha, ¿no?, que el origen del dinero de Collado en Andorra es ilegal, y además se corre el riesgo de que haya un vaciado de las cuentas, es decir, que este señor, ante el riesgo de saber que le están investigando, haga transferencias desde Andorra a otras partes para intentar salvar su patrimonio. Sí que se llega a decir que el origen del dinero del señor Collado puede ser ilícito, ¿no? Algo es decir, esta segunda fase de la investigación sobre Collado, después del archivo provisional en 2018, se produce tras la detención de Collado en México. Es decir, este señor, como ustedes saben, lo detienen el pasado julio en México por una serie de delitos, una detención que causó muchísimo estupor en las autoridades andorranas, que se habían sentido de alguna forma engañadas por los manejos de la PGR, de la Fiscalía Mexicana, como denunciamos en el país, y que ahora pues han propiciado una nueva investigación por blanqueo de capitales y presunta asociación ilícita contra el señor Collado, porque consideran que puede haber indicios de delito. Muy bien, pues te agradezco mucho. Disculpe. No te preocupes, Joaquín. Algo más que desees agregar, estaremos muy al pendiente ahí, de pues, esta investigación sobre este embargo
de Juan Ramón Collado, y pues que también al parecer aquí, no sé si el presidente ahorita vamos a confirmar, en la mañana también alcanzó a hablar de Collado, desmintió lo de Carlos Romero de Champs, dice que no están congeladas las cuentas, pero Reforma también hoy trae en primera plana, no sé si viste, ¿verdad? Que están congeladas las cuentas también. Sí, Bueno, de hecho retoma su investigación, ¿no? Prácticamente. Es lo que está haciendo. disculpen. Sí, bueno, nosotros hablamos del señor Collado, no del sindicalista, ¿no? El señor Collado sí que tiene embargadas sus cuentas en Andorra. Muy bien. Te agradezco mucho, Joaquín, y estaremos en contacto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Bueno, y estamos en contacto. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube para que usted nos pueda ver a cualquier hora desde su oficina, desde su casa. Baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, en su iPhone. Estamos en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live, por todas partes. Proyecto Puente. Está aquí Julio Patricio Cárdenas y también